Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar iniciando otra discografía más. En este caso la que es la discografía de una de las bandas de rock más populares de todos los tiempos. En la actualidad, la más popular me animaría a decir, porque si vos te fijas en plataformas digitales es la que más alto está y hoy en día la digitalidad es lo que domina a la hora de escuchar música. Estamos hablando de Queen. Vamos a iniciar su discografía, por supuesto, con su primer disco, el homónimo del año 1973, Queen 1. Mejor dicho, Queen a secas. La reedición es Queen 1. Y vamos a hablar, vamos a hacer su historia, su análisis, su canción por canción, por supuesto. Y veremos a lo largo de esta discografía si es que su obra musical, su legado musical, eh, sostiene la popularidad que ha tenido. Bueno, para hablar de Queen, que saca su primer disco el 13 de julio del año 1973, uno creería como con la mayoría de bandas, bueno, hay que hablar del año 72, no, 71. Bueno, con Queen tenemos que remontarnos al año 1968, cuando el fundador del grupo, un joven Brian May, al poco tiempo de haber creado su propia guitarra con su padre Harold, la Red Special, por la incapacidad que tenían de comprar una guitarra eléctrica, no fue por capricho que Brian hizo su guitarra, porque no tenían dinero para comprar una, decide, bueno, crear una banda llamada, bueno, una banda de rock progresivo con otros músicos, 1984. La cuestión es que la banda no iba para ningún lado. Era una banda clásica, rock progresivo de la época. eh, un rock progresivo muy incipiente aún. Y Brian se va del grupo porque él puso en la balanza todo y decidió que la prioridad era estudiar una carrera universitaria que fue astrofísica, carrera de la cual Brian se recibió. Brian May es astrofísico, gente. Eh, pero le quedó un amigo de la banda llamado Tim Staffel, que era el bajista del grupo. Y al tiempo, cuando Brian ya comienza a estudiar, se lo encontró en la universidad. Tim estudiaba diseño gráfico. Y le dijo, si armamos un grupo de vuelta, y Brian accedió. No era la prioridad principal, pero accedió. Un grupo que ya miraba hacia otro lado musicalmente, ¿no? Miraba más hacia el rock, el hard rock, lo que sería hard rock, ¿no? Pero Brian ya tenía ciertas ideas de eso. Con ciertos toques de progresivo, pero no eran el leitmotiv principal de las canciones. Bueno, se les une un tecladista, que vayan a buscar el nombre ustedes, porque yo no lo voy a decir porque no hace la historia, no me lo acuerdo, la verdad. Eh, y buscaban un baterista, ¿no? Y Brian en la universidad colocó un anuncio que decía: se busca baterista tan bueno como Baker, eh, y demás, ese estilo de baterista, potente y todo. Y bueno, fue uno solo a audicionar, que era un muchacho rubio, muy atractivo, con su propia batería, estudiante de odontología, llamado Roger Taylor. La realidad es que no era tan bueno como lo que venían buscando, pero les cayó bien su actitud, tocaba más o menos bien, y además fue el único que fue, entonces lo tomaron. Y ingresó al grupo que se llamaba Smile. Smile. El tecladista se va, y deciden quedar como un trío, no reemplazarlo. Bueno, empiezan a tocar en bares, seguimos en el año 68, año 69. Y Tim les presenta un amigo que le había hecho en la carrera de diseño, llamado Farrukh Bulsara, un joven de ascendencia hindú, parsi, oriundo de Zanzíbar, que era ni más ni menos que Freddie Mercury, que en aquel momento aún conservaba su nombre de nacimiento, Farrukh Bulsara. Roger Taylor lo conocía, de que habían trabajado en una tienda de ropa unos años antes, y Farrukh se hizo fanático del grupo, le pareció increíble lo que hacían. Eh, al punto de ayudarlos a armar los escenarios, ir a verlos a todos lados. De hecho, se ofreció a ser el cantante principal de la banda, cosa que Brian May le negó porque ese lugar lo ocupaba Tim, además de ser el bajista. Bueno, al tiempo, Smile logra entrar al estudio y grabar un demo, que la realidad es que el demo no salió en su momento, se terminó como medio filtrando a los años, y te das cuenta que Smile no hubiese triunfado porque la realidad es que no innovaba ni era nada raro. O sea, vos para hacer algo que está bueno, no hace falta que innoves, no estoy diciendo eso. Pero Smile no tenía una idea que lo diferenciara de otras bandas de la época. Entonces, no, la realidad es que no.
Al tiempo, ya seguimos en el año 69, Tim se va del grupo. ¿Por qué? Porque Tim Staffel alegaba que el grupo no iba para ningún lado, chocaba un poco con Brian May porque él quería hacer un lado más rhythm and blues, soul, y Brian iba hacia un lado más rockero, más pesado, más complejo, y decide irse, porque además le había salido la oportunidad de tocar en un grupo que parecía que iba a ser más famoso, que es Humpy Bong. Frey se enteró de esto y estaba así, frotándose la mano. Frey ya estaba con el serrucho hace un tiempo, estaba contento. Cantó un poco, se dieron cuenta que cantaba muy bien y deciden meterlo al grupo como vocalista. Y acá hay un tiempo, hasta más o menos el año 70, que ya establecidos como Queen, porque una de las primeras medidas que toma Freddy es hay que cambiar el nombre del grupo, porque el grupo y el logo son horribles, el logo era horrible. Vamos a llamarnos Queen. Ellos al principio no querían, pero entendieron que Freddy tenía un dominio de la imagen mucho mejor. Mientras que la batuta musical la tenía Brian, la batuta de imagen la tenía Freddy. Y fue transformando la imagen del grupo. Y ya establecidos como Queen, con el logo nuevo, con todo, hubo un lapso de tiempo donde tocaban con un montón de bajistas, que no voy a decir tampoco los nombres porque son como 8 bajistas distintos, no me los iba a memorizar ni los iba a anotar, porque tampoco hacen a la historia de la banda, hasta que en julio, más o menos, junio, julio del año 70, llegó John Deacon. John Deacon, que era un muchacho electricista, recibido de ingeniero. O sea, miren los 4 integrantes de Queen. Uno astrofísico, uno odontólogo, el otro diseñador gráfico y este electricista. Todos bien formados. Audicionó y se sorprendieron, pero en un inicio a Freddy no le caía muy bien. Raro, ¿no? Porque después en un futuro se llevaban muy bien Freddy y John Deacon, pero Freddy lo veía medio como apagado, un tipo muy sobrio para la imagen que él quería que tuviera la banda. Es por eso que en el primer disco sale acreditado como Deacon John, en lugar de John Deacon, porque Freddy consideró que iba a ser más divertido si tenía el nombre al revés, ¿no? Bueno, Dan sigue dando shows en bares, en varios lugares, eh, y en un momento les llega la oportunidad de la mano de unos estudios llamados Delane Lea, unos estudios que estaban armando en Wembley. Vino alguien y le dijo, che, nosotros compramos equipamientos nuevos para el estudio. Nosotros les pagamos a ustedes para que los prueben y graban una demo. Y tiene una demo para mostrar si se quieren probar en algún lado. Ellos accedieron, graban 6 canciones como parte de esa demo. Eh, y cuando están grabando la demo, apareció un productor discográfico, ingeniero de sonido, todo, llamado Roy Thomas Baker, que estaba justo, dio la casualidad, con el productor del demo de Smile. Y dijo, che, yo estos los conozco. Y Roy Thomas Baker quedó fascinado por las canciones que tenían y por la utilización que le daban al estudio, dándose cuenta que eran gente joven, que muy probablemente era la primera o segunda vez que usaban un estudio. Se sorprendió, y les dijo, che, muy bueno lo que hacen. Si ustedes tienen un contrato, yo les grabo un disco. Ellos aprovecharon y se pusieron a buscar contratos por debajo de las piedras. Buscaron durante un tiempo, les llegó una oferta de varios sellos. Por ejemplo, Carisma Records, que era la discográfica que representaba a Genesis. Pero ellos rechazaban todas las ofertas porque no querían ser segundos de nadie. Querían ser ellos lo principal para el sello, lo cual era bastante difícil teniendo en cuenta que era una banda incipiente, ¿no? Y Roy Thomas Baker recomendó a Queen, y Queen termina firmando con ellos, a los hermanos Sheffield, que eran los propietarios, los dueños de los estudios Trident. Los estudios Trident eran unos estudios de grabación que se hicieron muy reconocidos a finales de la década de los 60 y a principios de los 70. Grabó ahí Led Zeppelin, los Who, los Beatles llegaron a grabar ahí cuando no querían grabar más en Abbey Road, los Stones, un montón de bandas. ¿Cuál era el problema? Trident no era una discográfica, era una empresa grabadora. Entonces, el contrato que tenía Queen con Trident era un contrato draconiano. Era un contrato donde Queen no recibía casi nada de sus ganancias. ¿Por qué? Porque Queen estaba con Trident. Trident le prestaba las instalaciones para que grabara y produjera sus discos. Pero después Trident, al no poder sacarlos porque no era una discográfica, recordemos, publicitaba a la banda y a sus lanzamientos, mientras que tenía que buscar un contrato discográfico para el grupo para que salieran los discos mediante ese sello. Era como una especie de tercerización, entonces a la banda no le quedaba nada.
porque Trident se llevaba por los gastos de publicidad y los gastos del contrato más dinero. Sumado que los hermanos Sheffield tenían deudas por todos lados porque eran ludópatas, bueno, eran gente que estaba con la soga al cuello y se aprovecharon de Queen. Y cuento esto ahora porque eso les traería muchas consecuencias a futuro a la banda. Bueno, entran al estudio, tienen que usar el estudio en horarios totalmente fuera de la hora pico, a las 6 de la mañana, a las 4 de la mañana, cuando no lo usaba nadie. A causa de ser una banda inexperta, ¿no? Porque eran estudios muy solicitados y mucho más modernos que lo de Delay Lea. Graban el disco con Roy Thomas Baker como productor y ya más o menos para noviembre del 72 el disco está completo, pero termina saliendo el 13 de julio del 73. ¿Por qué? Por esto mismo que expliqué antes. Durante muchos meses Queen no tenía una empresa que sacara los discos, porque Trident no llegaba a un acuerdo con nadie y las empresas que se acercaban Queen las rechazaba. Sacan el single Keep Yourself Alive casi de manera clandestina, sin decir ni la banda que lo hizo, ni el nombre de la canción, lo cual le dio un poco de repercusión al principio, que cuando se supo que banda lo hizo, esa repercusión bajó. Y Trident termina consiguiendo un contrato con EMI para que sacara los discos de Queen en lo que era Inglaterra, Europa y en Estados Unidos Elektra, ¿no? Bueno. Y esos 6 meses que pasaron, 7 meses en realidad, entre que el disco termina de ser producido, realizado y que sale, afectaron totalmente el gusto de sus protagonistas en el mismo. Y acá ya nos metemos en el análisis. ¿Qué onda con Queen? Yo creo que Queen 1 es un disco que como debut es bastante bueno porque ya te muestra lo que es la banda y te muestra lo que van a hacer en un futuro y ya te muestra, digamos, el estilo. No el estilo que la gente tiene en la cabeza como Queen, porque no, yo creo que vos le pones este disco a alguien que nada más escuchó los éxitos de Queen y se lleva una sorpresa. Porque es el Queen más auténtico, es como el... Hay momentos musicales que yo todavía no lo siento como Queen, es como un caldo probiótico, como un caldo de cultivo donde ya se estaba mostrando lo que iba a ser la banda después. Y yo creo que aún así es un disco que tiene buenas canciones, pero es un disco que tiene problemas, tiene bastantes problemas. ¿Cuáles, por ejemplo? La falta de criterio que tuvieron a la hora de la producción. La producción del disco es precaria, el disco se escucha mal, el disco por momentos satura, tiene efectos de eco rarísimos, la batería se escucha muy chata por momentos, muy artificial. Las guitarras de Brian se pierden, el bajo hay temas donde no se escucha. Pero ellos también tuvieron falta de criterio a la hora de ciertos momentos musicales de las canciones. A casi todas las canciones les sobra una parte. Es increíble. Todas las canciones de este disco yo podría decir una parte que les sobra. Casi siempre es la última sección de la canción. Se notaba que todavía les costaba cerrar las composiciones. Como bueno, se termina acá. Y también, aún con una producción precaria, hay canciones que pecan de estar sobreproducidas con muchas cosas que no le suman absolutamente nada. Pero ¿qué es lo que tenemos? Una banda que se nota que toca bien, porque al ser un disco crudo se acerca mucho a lo que era el Queen en vivo, y para mí Queen en vivo es su mejor faceta. No es una de las mejores bandas en vivo, pero era una buena banda en vivo, tocaban muy bien. Y tiene buenas canciones, por supuesto que las tiene. También tiene temas que son malos, malos. No sé si, en realidad no sé si acá hay un tema malo. Hay temas que son, sí, hay un tema que es malo y temas que son poco interesantes. Hay temas donde directamente no pasa nada y donde todavía se nota que los compositores principales de la banda, como son Mercury y Brian May, se estaban formando como compositores, ¿no? Pero acá también tengo que hablar de ambos. En la tapa aparece un dibujo que se nota que Freddy es alguien agarrando un micrófono y Freddy es el cantante de la banda. Y esto ellos lo permitieron porque ellos sabían que si ellos iban a ser conocidos por algo era por la voz de Freddy, que ya se notaba que era increíble, que era el mejor cantante a nivel técnico. No a nivel técnico porque tampoco era muy técnico Freddy en el sentido de cuidarse la voz, de las técnicas de canto, sino en cuanto a cabal de voz, el mejor cantante de todos los tiempos. Y acá está joven, se escucha su voz cristalina, aún con lo mal que se escucha el disco. Pero para mí lo que hace que Queen suene diferente no es la voz de Freddy, es la guitarra de Brian. Es la guitarra de Brian porque la guitarra de Brian suena distinto a todo. A mí, sinceramente, cuando más me gusta Brian es cuando se pone a hacer melodías, esas melodías hermosas que hace con la guitarra, vos cerrás los ojos y se te dibujan las notas en la cabeza. A mí no me gusta cuando se pone a hacer solos hiper complejos con una digitación de notas rapidísima, ni cuando hace riffs.
si bien lo considero mejor creador de riffs que creador de solos, a mí me gusta cuando se pone más melódico, más de hacer texturas con la guitarra, diferentes sonidos que adornen las canciones. Más que cuando se pone en modo Guitar Hero o hacer solos largos y todo, no. Me parece que a Brian no le queda bien. Brian en eso continúa un poco la estela de George Harrison, por ejemplo, mucho mejor porque es mejor guitarrista que George Harrison. Y Brian hace algo ya en este disco que es una marca registrada de Queen, es que entre los versos de las canciones y entre la voz de Freddie y los instrumentos, donde ya hay una guitarra que marca el ritmo, mete otra con unos efectos impresionantes, creados en su mayoría por el DC Amp, que creó John Deacon, que es un amplificador que hizo con una radio que encontró la basura, que es eso que genera esos sonidos en la guitarra de Brian que le dan una amplitud impresionante, y que pareciera que está tocando con una guitarra, un violonchelo, una viola y un violín al mismo tiempo. Es impresionante el sonido de la guitarra de Brian May. Eh, es lo que hace distinto a Queen. Por supuesto que sin Freddie Queen no hubiese sido lo que es, sin duda, porque hacía parte de las mejores canciones y era la voz característica, pero sin Brian May tampoco hubiese sido otra banda. Después, John Deacon, yo creo que acá su trabajo queda medio tapado, pero tiene líneas de bajo que son buenísimas. Yo los invito a que escuchen el último disco que saca Queen sin él. Y si bien se lo extraña a Freddie porque es un cantante increíble, se extraña más a John Deacon porque John Deacon era un bajista impresionante que le daba la base a Brian para que Brian hiciera todas las cosas que mencioné anteriormente. Y Roger Taylor cumple. Para mí Roger Taylor, su mejor faceta en Queen, lo voy a decir siempre, es primero como cantante. La voz que tenía para hacer contrapuntos con la voz de Freddie y las notas altas son impresionantes. Como compositor y recién ahí como baterista. Como baterista es un baterista común. Común. Bueno, vamos a canción por canción. El disco comienza con Keep Yourself Alive. Un single que no tuvo éxito. Lo menciono porque el éxito no interesa, pero es raro viniendo de Queen. Aunque Queen tampoco es una banda con single hiper exitoso. No son los Beatles que tienen 18 número 1. No, Queen tiene 3, 4 número 1. Pero siempre los temas se sean hit a la larga entre la gente. Keep Yourself Alive no. Y sin embargo lo tocaron creo que en toda la gira sacando en el Magic Tour. Keep Yourself Alive era un tema de Brian. Un tema que venía no desde los más viejos dentro del disco. Porque hay temas que son muy viejos. Y eso también alteró la perspectiva que ellos tenían del disco. Porque como pasó tanto tiempo desde que el disco se terminó y se lanzó, la opinión que ellos mismos tenían de las canciones fue modificándose y ellos ya las hubiesen grabado distinto. Por eso si vos escuchás vivos de la época posterior al lanzamiento del disco, el disco totalmente las hacen totalmente distintas. Incluso si escuchás las versiones de la BBC que salen que las grabaron en estudios de la BBC al mismo tiempo que grababan el disco o al poquito tiempo después, también sonaban distintas. Incluso los Delane Lea demos, que yo los invito a que los escuchen porque también son muy curiosos, son totalmente diferentes. Y te das cuenta como muchos temas le jugó en contra de la producción y demás. Bueno, y Keep Yourself Alive es un tema que yo siento que es como un intento de hacer una especie de hit ya en el primer disco y falla. No es una mala canción para nada, pero es una canción que le falta fuerza. Le falta fuerza, en vivo es un tema mucho mejor. Y no entiendo para qué, por ejemplo, tiene un solo de batería. Ahí está la falta de criterio. El solo de batería no le aporta nada porque Roger Taylor no es John Bonham para hacer un solo de batería, ¿no? No. Entonces no le aporta nada y está ahí en el medio molestando. Es un tema que está bien, Keep Yourself Alive, no digo que no. Es cortito igualmente, no dura ni 4 minutos, creo. Está bien, pero si hubiesen sabido transmitir la firmeza y la potencia que tenía en vivo esta canción, hubiese sido mucho mejor. Luego viene Doing All Right, el único tema de todo el disco que está acreditado a Brian May y a Tim Staffel. Tim Staffel con este tema se hizo la casa, el quincho, se compró el auto, paga la cochera todo el año, porque aunque sea un tema solo dentro de toda la discografía de Queen, que ya esté en un disco de Queen, hace que se haya llenado de plata. Y con este tema hay dos cosas, una que dice todo el mundo y una que yo no leía a nadie diciéndola y que me la voy a adjudicar yo por ende. Sí, Freddy en este tema no se luce, es verdad, ¿por qué? Porque fue a propósito, Brian May le pidió directamente a Freddy que cantara el tema al estilo de Tim Staffel. Por ende, Freddy no está cantando como lo hubiese cantado él, está imitando a alguien que no tiene la voz de Mercury. Entonces, el tema está pensado para otra voz, para otra persona, y Freddy no se luce. Y lo otro que me lo adjudico a mí es que yo siento que es una canción que está bien, está buena, falta de criterio nuevamente, el final con los coros queda horrible.
era mucho mejor un final seco con el Doing Alright. Desvaneciéndose y ya está. Los coros le sobran. Eh, esta canción va para el mismo lugar de Babe I'm Gonna Leave You de Led Zeppelin. O sea, es un robo. En cuanto a estructura, es un robo. Aunque ese tema es un cover, ¿no? Y aparte de robar la Led Zeppelin, que son los chorros más grandes de la historia del rock, no es problema. A mí me encanta Led Zeppelin, pero la cantidad de plagios que tiene, conocidos por todos, es increíble. O sea, hay hasta un chiste en Los Simpsons de eso. O sea que Queen tiene 1000 años de perdón por el dicho. ¿Por qué digo que va al mismo lugar la estructura de la canción? Porque la estructura de la canción es literalmente lo mismo. Arrancas en una balada, después tiene un momento que va subiendo, un momento muy rockero que se mantiene y vuelve a bajar. Es lo mismo. Después las direcciones musicales son distintas, pero en sí la idea de la canción es la misma. Es la misma y data casi de la misma época. Después viene un tema impresionante que recomiendo que todos lo escuchen porque es el tema olvidado del disco, que es Great King Rat. Great King Rat es una canción de Freddy. Acá Freddy ya mete 3 temas seguidos, si no estoy haciendo mal la cuenta. Sí, 3 temas seguidos. Es el que más temas mete en el disco. Freddy hizo 5 de las 10 canciones del disco. Y es una canción impresionante que está olvidada dentro de lo que es el catálogo de Queen. Acá el bajo de John Deacon, loco, es impresionante. Es una canción de un Queen muy primitivo, pero supuestamente no es de las más viejas. La habían arrancado a tocar poquito tiempo antes de grabar el disco. O sea, sí, para cuando sale el disco entonces es vieja, pero no. Es impresionante ese tema. Es un tema rockerísimo que bebe mucho. Este tema bebe mucho de Black Sabbath. Este disco es interesante también por esas cosas, porque en este disco se ve las influencias de Queen. Se ve que Queen viene mucho de Led Zeppelin y viene mucho de Black Sabbath en lo que es su beta rockera. Y a nivel coros viene de los Beach Boys. En este disco más que nunca. Después los coros de Queen mutaron y buscaron la potencia más que lo armónico, que es lo que buscaban los coros de los Beach Boys. Pero en este disco, los momentos de los coros que a mí no me gustan son justamente porque al no estar definido qué buscaban con los coros, van hacia el lado de lo armónico y no queda tan bien. Como en Doing It Right. Pero volviendo a Great King Rat. Great King Rat es una canción. Las guitarras de Brian. Y se mete otra por el costado. Hay como 4 guitarras al mismo tiempo. Es impresionante. Es impresionante. Y no es de virtuosismo porque no es que toca 80 notas por minuto. No, no, no. Es la cantidad de sonidos diversos que hace mientras Freddy canta desatado. Canta con una furia Freddy, que una de sus mejores interpretaciones vocales, al menos de esta primera época. Y la guitarra acústica que tiene el tema le queda bárbaro. El último cambio de ritmo se podría decir que un poco le sobra. Sí, alarga la canción de más, pero por la idea tan violenta que tiene el tema, me parece que está bien. Hay ciertos temas que si tienen cierta idea, vos no lo puedes hacer más corto, ¿no? Es lo que creo yo. Pero bueno, está muy, muy bueno. Es la recomendación que yo siempre doy del disco porque es medio el gran tema olvidado para mí. Un temazo, Great King Rat. Bueno, luego viene My Fairy King. My Fairy King, otro tema de Freddy. Se cuenta que este es uno de los primeros temas que él ya tenía previo a unirse a la banda. Y My Fairy King yo siento que es la madre de todas las canciones de piano de Freddy. Se notaba que ya es un tema pensado por partes, que debían ser varias canciones por separado que Freddy juntó. Porque tiene ciertos momentos corales que recuerdan a lo que va a ser Queen en un futuro con los coros. Acá los coros están bien utilizados, son los coros de Queen. Tiene momentos que recuerdan las baladas más simples de piano que tiene Freddy, como Nevermore, como Lily on the Valley, como Love of My Life, como You Take My Breath Away, que son un sello característico de Freddy. Pero se nota que es un tema que le falta como idea de cierre. Se nota que a Freddy esta clase de canciones, y se sacó la espina con Bohemian Rhapsody, y qué manera de sacarse la espina, le costaba cerrarlas, se notaba todavía. Bueno, es un tema que igual está muy bueno, My Fairy King, dentro del disco es uno de los mejores. Luego viene el lado B. El lado B abre con la que para mí es la mejor canción del disco, que es Liar, otro tema de Freddy. Liar es la canción además más larga del disco, dura
6 minutos y medio debe durar cerca de 7 minutos. Bueno, y Liar es para mí la mejor del disco. ¿Por qué yo creo que es la mejor del disco Liar? Porque es la que mejor sintetiza todas las ideas musicales que hay en el disco juntas. Es un tema bien rockero. Freddy en este disco demuestra que hacía temas rockeros también. Que no es nada más que Freddy hace tema de pianito, como cree mucha gente. Freddy tiene una vena rockera muy, muy fuerte y se demuestra en los dos primeros discos de la banda. En el próximo también. Y Liar es una canción impresionante donde está para mí el mejor trabajo de bajo de John Deacon dentro del disco. El bajo de John Deacon en esta canción es una cosa de locos. Marca toda la canción. Hay un órgano Hammond sonando, que durante mucho tiempo, como no se sabía qué sonido era eso, se dudaba de Queen. ¿Por qué? Porque Queen desde el inicio en sus discos ponía la descripción de Queen no utiliza sintetizadores. Y como no se sabía qué era ese sonido, mucha gente creía que era un sintetizador, pero no, era un órgano Hammond que tocó Freddie. Instrumento que a Freddie mucho no le gustaba, pero era el único que tenía ese sonido para la canción. Y es un tema que es buenísimo. Y acá se notaba que era una canción en donde Brian tuvo mucha importancia. Acá se dio el primer conflicto entre ellos, porque Brian lo ayudó mucho a Freddie con las partes rockeras, que son las mejores partes de la canción. La canción va tomando temperatura hasta que va explotando y tiene dos, tres partes rockeras. Acá ninguna sobra, ninguna. Esas partes fueron ideas de Brian y él creía que Freddie lo iba a acreditar como autor. Y Freddie una vez en el estudio dijo, las canciones son de quien las trae, del que hace la letra. Y ahí ya entendió que no. Y ese fue como el primer conflicto que hubo. No fue que lo cagó, pero en un futuro sí. Y habría muchas discusiones en Queen por esto. Las peleas de Queen en el estudio eran legendarias por la cantidad de que hubo, por esto de los derechos de las canciones. Y Liar es una canción magnífica. Magnífica. La última parte, Mama, I'm gonna be a slave all day long. La temperatura y el rock que transmiten en esa parte del tema, la fuerza que tiene la banda ahí. Y acá le voy a caer a la nueva versión del disco. ¿Por qué? Porque en 2024 salió una versión del disco llamada Queen 1, que es una versión aniversario y demás, donde se remixió el disco. Es un remix, o sea, es un mix totalmente nuevo, no es que se remasterizó. Se agarraron las pistas y se trabajó todo de cero. ¿Por qué? Porque ni a Brian May, ni a Roger Taylor, ni a Freddie, ni a nadie le gustaba el resultado final del disco, sobre todo el sonido de las baterías. Y cambiaron muchísimas cosas al punto de usar tomas nuevas que no se conocían, de bajos, de baterías, de guitarras. Y Liar es la canción que peor quedó de toda la mezcla. Yo recomiendo que la escuchen, la mezcla nueva, no como primera escucha. Si nunca escuchaste el disco, escuchar el original y después escuchar la nueva, ¿no? Cuando ya tengas el disco muy adquirido, muy incorporado. Pero Liar es la canción que peor quedó de todas porque le pusieron una toma de batería que tiene mucha más fuerza y sin ese eco y esa reverberación que tenía la batería de Liar queda horrible porque le da mucho protagonismo al no estar ese eco. Porque el eco lo pusieron mal, está tan mal producido que el eco, en lugar de hacer que la batería suene más, hace que suene menos y queda fenomenal. Y en la nueva versión tapa las guitarras, la batería, queda muy feo. Y es una oportunidad desperdiciada, ¿no? Porque yo siento que Liar, que en vivo era una canción que cobraba mucho más fuerza y quedaba mejor, yo podría decir que con una producción mejor Liar sería el mejor tema, sí. Pero yo siento que esta producción un poco más chata le queda bien al tema. Así que bueno. Luego viene The Night Comes Down, un tema de Brian. Este tema utilizaron la versión de los demos de Delay Lea porque no se conformaron grabándola otra vez. Y yo acá noto ciertos dejos en este tema. Por ahí estoy loco. Pero me gustaría que escuchen el tema. Y los que escucharon esta en la que voy a nombrar ahora me digan si notan lo mismo que yo. En la manera en que están tocadas las guitarras acústicas por Brian en esta canción, yo noto cierto dejo a Jethro Tull. Y no me sorprendería, porque recordemos que Brian es muy amigo de Tommy Yomi, guitarrista que estuvo en Jethro Tull. Entonces a mí no me sorprendería, ¿eh? No me sorprendería que le haya gustado y en el sentido de cómo las guitarras, porque se nota que son dos tracks de guitarra acústica que están puestos uno encima del otro, y cómo después la canción va tomando fuerza y la guitarra acústica se va tapando por los otros instrumentos, queda muy bien. Es una buena canción.
que cuentan que Brian la quería cantar y no se animó. Y bueno, Brian recién cantó en el próximo disco. Mira, la voz de Brian me gusta. Pero siento que a este tema la voz de Frey le queda muy bien y los coros son hermosos. Oh, the night comes down. El trabajo vocal en este tema es muy lindo. Se nota que es un Freddy un poco más joven. Cuando tenés el oído afilado te das cuenta de, che, este no es el Freddy que canta en el resto del disco. Incluso la calidad del tema es un poco distinta. Después viene Modern Times Rock and Roll, el tema de Roger Taylor, y es el peor tema del disco. Menos mal que es corto, porque es como una especie de medley el final del disco. Los últimos tres temas, los últimos cuatro temas. Es un tema que es más malo. Los temas de Roger Taylor casi siempre son los peores de los discos de Queen, pero en este caso es malísimo el tema. Es un tema obvio, ultra obvio, donde todo lo que pasa en el tema, vos ya lo sabés, no un minuto antes que pase, porque el tema dura 1 minuto y 48 segundos, pero ya decir que el estribillo es lo más obvio que escuché en mi vida. Modern Times, rock and roll, canta bien Roger. Para mí a veces se pasa de quiere imitar a Robert Plant y es muy gritón, pero bueno. Lo mejor es el Look Out del final de la canción, eso es lo mejor del tema. Después viene Son and Daughter. Son and Daughter, hijo e hija. Este tema era de Brian, lo arrancó a componer al tiempo de que Queen se establece como Queen. Y gracias a John Deacon no los denunciaron por plagio con esta canción, porque cuenta la leyenda que John Deacon escuchó el tema y dijo, che, medio como que el riff se parece mucho al de Heartbreaker del Zeppelin. El riff es igual, ustedes escúchenlo. Yo acá no lo puedo poner por temas de copyright. Escúchenlo, los dos riffs son iguales. Entonces John Deacon le dijo, bajale un tono, metele un acordecito más en el medio y la zafamos, pero así no, lo cambiaron. En este tema estaba un solo de guitarra largo que hacía Brian en vivo en este tema, que es el mismo solo que después él metió en Brighton Rock. Pero en este tema decidió no meterlo. Y es un tema que está bueno, Son of Daughter. Me encanta la introducción con los coros. I want you. Y entre esos coros entra la voz de Freddy. Está muy bueno. El tema está bueno, tocan bien. Eh, es uno de los temas donde la banda más se luce. En un estilo un poco más, incluso en cuanto a la cadencia de la banda y de los acordes, como están escalonados, al ser una melodía descendente, más rockera. Hace que el tema quede aún más rockero. Este es un tema bastante, si bien digo que el riff es el riff es un afano Led Zeppelin, el estilo Sabbath es como un mix. Y después viene el último tema del disco, que es un tema de Freddy, Jesús. De al menos de los de Freddy, para mí el tema más flojo del disco. Es un tema. ¿Cuánto dura? Paren que quiero buscar cuánto dura. 3 minutos y 44 segundos, casi 4 minutos. Estaba en la introducción, pero después es donde no pasa absolutamente nada relevante. Los coros acá vuelven a equivocarse. Para mí el estilo de coro de este tema es el estilo de coro más armónico en lugar de potente, que a Queen no le queda bien. Por ejemplo, en la introducción de Son and Daughter los coros son potentes, no armónicos, y por eso quedan tan bien. Acá no. Y es una que cuenta además la historia de Jesús de manera literal. Eh, Hay muchas menciones a Mercury, a Mercury, que de ahí, de estas canciones, Freddy después sacó el apellido. Y quiero decir una cosa que me olvidé cuando hablé de My Favorite King. Hay cosas aburridas en la vida, inútiles, y después está buscarle sentido de las letras de Freddy. Y lo digo porque hay muchos fans de Queen que le buscan sentido a las letras de Freddy y que han creado un universo de letras de Freddy. Que dicen que comienza con My Favorite King, después en el siguiente disco sigue con los temas que hace Freddy hablando de las hadas y que todos están conectados y que Liar es una disculpa a los padres porque él se estaba dando cuenta que de su verdadera sexualidad. Gente, Freddy mismo decía que sus letras no tenían ningún sentido. Pero no lo decía para mandarse la parte de hacerse intelectual. Lo decía porque de verdad Freddy no era un escritor, no era un tipo muy inteligente Freddy, como para escribir esas cosas. Lo dicen todos. Escribía lo que se le cantaba. No le busquen sentido. Yo entiendo que a veces la realidad es muy triste y como el tipo murió hace tanto, es más divertido buscarle dobles sentidos a las cosas que escuchar algo nuevo. Pero boludeces no. Y Jesus entra dentro de ese lote, ¿no? Por Mercury, no sé qué. Un tema que a mí no me mueve un pelo, Jesus. Ni el estribillo, ni la melodía.
Hay algunos momentos de la guitarra de Brian, pero porque la guitarra de Brian para mí es lo mejor del disco, entonces no. Como en todos los temas. Y el disco termina con Seven Seas of Rhye, puntos suspensivos. ¿Por qué los puntos suspensivos? Porque ellos tienen la idea de que este tema conectara a nivel conceptual con el disco siguiente. Cosa que al final no pasó porque, bueno, el concepto del siguiente disco mutó. Y Seven Seas of Rhye es otro tema de Freddie, que en este caso es nada más el riff del que terminó siendo el single de el siguiente disco, Seven Seas of Rhye. ¿Por qué es nada más el riff de piano? Porque era lo único que Freddie tenía. Freddie no tenía ni la letra ni nada y no sabía cómo continuar ese riff. Y Brian después lo ayudó mucho. Y literalmente es el piano nada más, como final de disco, dura un minuto. Es el piano, nada más. Lisa y llanamente el riff de piano. Eh, y es un buen cierre, qué sé yo. Está bueno, como que te deja con intriga lo que va a pasar después. Entonces, conclusiones. ¿Qué onda con Queen? Su debut homónimo es un disco que, considerado como lo que es un debut, queda medianamente bien parado. Es casi una demo, incluso a nivel de producción es muy precario como se escucha bastante mal. Yo evité decir eso y elegí centrarme más en la calidad de los temas, pero en cuanto a calidad de audio es bastante malo cómo está grabado y cómo se escucha, instrumentos que saturan, la voz de Freddy que hay momentos donde se deja de escuchar, las mezclas mismas que ellos contaban que al estar grabado así nomás y, y tampoco con tantos recursos, por ahí hay canales que, y no por un efecto, se escuchan así de volumen y de un momento a otro se dejan de escuchar o se escuchan bien, después se van a escuchar mucho. Errores de producción casi amateurs, considerando que es una banda muy grande Queen, pero en aquel momento no lo era. Así que bueno, qué sé yo. Es... acaba de meter un gol México contra Corea del Sur. Bueno, fin del análisis básicamente. Es un buen disco como debut, muestra muchas las ideas musicales que va a tener la banda en un futuro y que ya tiene en sus inicios de manera muy auténtica. Lo que viene va a ser mejor, peor, lo veremos, lo veremos. Si les gustó el video denle like, suscríbanse, activen la campanita si les llegan todas las notificaciones. Si les gustó compartan el canal, si quieren alguna discografía coméntenme. Bueno gente, eso. Nos vemos.